Drácula. Capítulo 1. Diario de Jonathan Harker. 3 de mayo. Bistritz. Salimos de Múnich a las 20:35 del 1 de mayo y llegamos a Viena a primera hora de la mañana siguiente. Debíamos haber llegado a las 6:46, pero el tren se retrasó 1 hora. Budapest me pareció un lugar maravilloso, por lo poco que pude ver desde el tren y por lo poco que pude recorrer sus calles. Temía alejarme mucho de la estación, ya que habíamos llegado tarde y saldríamos lo más cerca posible de la hora prevista. Tuve la impresión de que dejábamos Occidente para entrar en Oriente, el más occidental de los espléndidos puentes sobre el Danubio, que aquí tiene una majestuosa anchura y profundidad, nos condujo entre las tradiciones de la dominación turca. Salimos con bastante tiempo y llegamos a Klausenburg después del anochecer. Allí me alojé en el Hotel Royal para pasar la noche. Cené, o mejor dicho, tomé un pollo preparado de alguna manera con pimiento rojo, que estaba muy bueno pero me dio mucha sed. Una nota. Debo conseguir la receta para mina. Le pregunté al camarero y me dijo que se llamaba paprika Händel y que, como era un plato nacional, debería poder encontrarlo en cualquier lugar de los Cárpatos. Descubrí que mi conocimiento básico de alemán me resultaba muy útil aquí. De hecho, no sé cómo podría arreglármelas sin él. Habiendo tenido algo de tiempo libre en Londres, visité el Museo Británico y busqué entre los libros y mapas de la biblioteca información sobre Transilvania. Me pareció que tener cierto conocimiento previo del país difícilmente podría ser de poca importancia al tratar con un noble de allí. Descubrí que el distrito que mencionó se encuentra en el extremo este del país, justo en las fronteras de 3 estados: Transilvania, Moldavia y Bucovina, en medio de los Cárpatos. Una de las zonas más salvajes y menos conocidas de Europa. No pude encontrar ningún mapa ni obra que indicara la ubicación exacta del castillo de Drácula, ya que todavía no existen mapas de este país para comparar con nuestros propios mapas del Servicio Geográfico Nacional. Pero descubrí que Bistritz, la ciudad postal mencionada por el conde Drácula, es un lugar bastante conocido. Incluiré aquí algunas de mis notas, ya que pueden refrescarme la memoria cuando hable de mis viajes con Mina. En la población de Transilvania hay 4 nacionalidades distintas: sajones en el sur y mezclados con ellos los valacos, que son descendientes de los dacios, magiares en el oeste y sequelis en el este y el norte. Voy a estar entre estos últimos, que afirman descender de Atila y los hunos. Esto puede ser cierto, pues cuando los magiares conquistaron el país en el siglo XI, encontraron a los hunos asentados en él. He leído que todas las supersticiones conocidas en el mundo se reúnen en la herradura de los Cárpatos, como si fuera el centro de una especie de remolino imaginativo. Si es así, mi estancia puede ser muy interesante. Una nota. Debo preguntarle al conde todo sobre ellas. No dormí bien, aunque mi cama era bastante cómoda, pues tuve sueños muy extraños. Un perro aulló toda la noche bajo mi ventana, lo que quizá tuvo algo que ver. O tal vez fue el pimentón, porque tuve que beberme toda el agua de la jarra y aún tenía sed. Hacia la mañana me dormí y me despertó el constante golpeteo en la puerta, así que supongo que entonces
dormía profundamente. Desayuné más pimentón, una especie de gachas de harina de maíz que llamaban mamaliga, y berenjena rellena de carne picada, un plato excelente que llaman impletata. Una nota. Debo conseguir también la receta. Tuve que desayunar rápido, porque el tren salía poco antes de las 8, o más bien debería haber salido, porque después de correr a la estación a las 7:30, tuve que esperar en el vagón más de 1 hora antes de que arrancáramos. Me parece que cuanto más al este se va, más impuntuales son los trenes. ¿Cómo deberían ser en China? Todo el día parecíamos deambular lentamente por un país lleno de belleza de todo tipo. A veces veíamos pequeños pueblos o castillos en la cima de colinas empinadas, como las que vemos en los misales antiguos. A veces pasábamos junto a ríos y arroyos que por la amplia orilla pedregosa a cada lado parecían estar sujetos a grandes inundaciones. Se necesita mucha agua y con mucha fuerza para limpiar el borde exterior de un río. En cada estación había grupos de personas, a veces multitudes, y con todo tipo de vestimenta. Algunos eran como los campesinos de mi país o los que vi venir de Francia y Alemania, con chaquetas cortas, sombreros redondos y pantalones hechos en casa, pero otros eran muy pintorescos. Las mujeres parecían bonitas, excepto cuando te acercabas a ellas, pero eran muy toscas de cintura. Todas llevaban mangas blancas largas de algún tipo, y la mayoría lucía cinturones anchos, con muchas tiras que ondeaban como los vestidos de un ballet, aunque por supuesto llevaban enaguas debajo. Las figuras más extrañas que vimos fueron los eslovacos, más bárbaros que el resto, con sus grandes sombreros de vaquero, pantalones anchos y holgados de color blanco sucio, camisas de lino blanco y enormes cinturones de cuero grueso, de casi 30 centímetros de ancho, todos tachonados con clavos de latón. Calzaban botas altas, con los pantalones metidos por dentro, y tenían el pelo largo y negro y espesos bigotes negros. Son muy pintorescos, pero no parecen atractivos. En el escenario, enseguida los presentarían como una antigua banda oriental de bandidos. Sin embargo, me han dicho que son muy inofensivos y bastante faltos de seguridad en sí mismos. Llegamos a Bistritz al anochecer, un lugar antiguo y fascinante, situado prácticamente en la frontera, ya que el paso de Borgo conecta con Bucovina. Ha tenido una historia muy turbulenta y sin duda se aprecian las huellas de ello. Hace 50 años, una serie de grandes incendios causaron estragos en 5 ocasiones distintas. A principios del siglo XVII, sufrió un asedio de 3 semanas que dejó 13.000 muertos, a las bajas propias de la guerra, agravadas por el hambre y las enfermedades. El conde Drácula me había indicado que fuera al Hotel Golden Crown, que, para mi gran deleite, me pareció completamente anticuado, pues, por supuesto, quería ver todo lo posible de las costumbres del país. Evidentemente me esperaban, pues cuando me acerqué a la puerta, me encontré con una anciana de aspecto alegre, vestida con el traje típico de campesina. Una prenda interior blanca con un delantal doble largo, por delante y por detrás, de tela de colores, que le quedaba casi demasiado ajustado para la modestia. Cuando me acerqué, hizo una reverencia y dijo: ¿El señor inglés? Sí, dije, Jonathan Harker. Sonrió y le dio un recado a un anciano con camisa blanca de manga corta,
que la había seguido hasta la puerta. Se fue, pero regresó inmediatamente con una carta. Amigo mío, bienvenido a los Cárpatos. Te espero con ansias. Duerme bien esta noche. Mañana a las 3 partirá la diligencia hacia Bucovina. Te he reservado un lugar. En el paso de Borgo mi carruaje te esperará y te llevará hasta mí. Confío en que tu amigo, Drácula. 4 de mayo. Descubrí que mi casero había recibido una carta del conde, ordenándole que me asegurara el mejor lugar en la diligencia. Pero al preguntarle por los detalles, pareció algo reticente y fingió no entender mi alemán. Esto no podía ser cierto, porque hasta entonces lo había entendido perfectamente. Al menos, respondió a mis preguntas exactamente como si lo entendiera. Él y su esposa, la anciana que me había recibido, se miraron con cierto temor. Murmuró que el dinero se había enviado por carta, y eso era todo lo que sabía. Cuando le pregunté si conocía al conde Drácula y si podía decirme algo sobre su castillo, tanto él como su esposa se santiguaron y, diciendo que no sabían absolutamente nada, simplemente se negaron a seguir hablando. Era tan pronto para partir que no tuve tiempo de preguntarle a nadie más, ya que todo era muy misterioso y para nada reconfortante. Justo antes de irme, la anciana subió a mi habitación y dijo de forma muy histérica: ¿Tiene que irse? Oh, joven Herr, ¿tiene que irse? Estaba tan agitada que parecía haber perdido el control del alemán, que sabía, y lo mezclaba todo con otro idioma que yo no conocía en absoluto. Solo pude seguirla, haciéndole muchas preguntas. Cuando le dije que tenía que irme de inmediato y que estaba ocupado en asuntos importantes, volvió a preguntar: ¿Sabe qué día es hoy? Respondí que era el 4 de mayo. Negó con la cabeza mientras decía de nuevo: Oh, sí, lo sé, pero ¿sabe qué día es hoy? Al decirle que no entendía, continuó: Es la víspera del día de San Jorge. ¿No sabe que esta noche, cuando el reloj marque la medianoche, todas las cosas malas del mundo tendrán pleno dominio? ¿Sabe a dónde va y qué va a hacer? Estaba tan angustiada que intenté consolarla, pero fue inútil. Finalmente, se arrodilló y me suplicó que no me fuera, que al menos esperara un día o dos antes de partir. Todo era muy ridículo, pero me sentía incómodo. Sin embargo, había asuntos que atender y no podía permitir que nada interfiriera. Por lo tanto, intenté animarla y le dije, con la mayor seriedad posible, que le agradecía su ayuda, pero que mi deber era imperativo y que debía irme. Entonces se levantó, se secó las lágrimas y, quitándose un crucifijo del cuello, me lo ofreció. No supe qué hacer, pues, como clérigo inglés, me han enseñado a considerar tales cosas como, en cierta medida, idolatría, y sin embargo, me pareció tan descortés rechazar a una anciana con tan buenas intenciones y en tan mal estado de ánimo. Supongo que vio la duda en mi rostro, porque me puso el rosario al cuello y dijo: «Por el bien de tu madre», y salió de la habitación. Estoy escribiendo esta parte del diario mientras espero la diligencia, que por supuesto va con retraso, y el crucifijo aún cuelga de mi cuello. No sé si es el miedo de la anciana, las muchas tradiciones fantasmales de este lugar o el crucifijo mismo, pero no me siento tan tranquilo como de costumbre. Si este libro llega a Mina antes que yo, que traiga mi despedida.
Aquí viene el carruaje. 5 de mayo. El castillo. La grisura de la mañana ha pasado y el sol está alto sobre el horizonte lejano, que parece dentado, ya sean árboles o colinas, no lo sé, pues está tan lejos que lo grande y lo pequeño se mezclan. No tengo sueño y, como no me llamarán hasta que despierte, escribo hasta que me vence el sueño. Hay muchas cosas curiosas que anotar, y para que quien las lea no piense que cené demasiado bien antes de irme de Bistritz, describiré mi cena con exactitud. Cené lo que llamaban filete de ladrón, trozos de tocino, cebolla y carne de res, sazonados con pimienta roja, ensartados en palitos y asados al fuego, al estilo sencillo de la carne para gatos londinense. El vino era Golden Mediash, que produce un extraño picor en la lengua, aunque no desagradable. Solo tomé un par de copas y nada más. Cuando subí al autobús, el conductor no se había sentado y lo vi hablando con la dueña. Evidentemente, estaban hablando de mí, porque de vez en cuando me miraban, y algunas de las personas que estaban sentadas en el banco fuera de la puerta, al que llaman con un nombre que significa portador de la palabra, se acercaron y escucharon, y luego me miraron, la mayoría con lástima. Podía oír muchas palabras que se repetían a menudo, palabras extrañas, porque había muchas nacionalidades entre la multitud. Así que saqué en silencio mi diccionario políglota de mi bolso y las busqué. Debo decir que no me animaban, porque entre ellas estaban Ordog, Satanás, Pokol, infierno, Stregoica, bruja, Vrolok y Volkoslak. Ambas significan lo mismo, una eslovaca y la otra serbia para algo que es hombre lobo o vampiro. Una nota. Debo preguntarle al conde sobre estas supersticiones. Cuando partimos, la multitud alrededor de la puerta de la posada, que para entonces había aumentado considerablemente, hizo la señal de la cruz y me señaló con 2 dedos. Con cierta dificultad, logré que un compañero de viaje me dijera qué significaban. Al principio no quiso responder, pero al enterarse de que era inglés, me explicó que era un amuleto o protección contra el mal de ojo. Esto no fue muy agradable para mí, que acababa de partir hacia un lugar desconocido para encontrarme con un desconocido, pero todos parecían tan bondadosos, tan apenados y tan compasivos, que no pude evitar conmoverme. Nunca olvidaré la última imagen que tuve del patio de la posada y su multitud de figuras pintorescas, todas santiguándose mientras estaban de pie alrededor del amplio arco, con su fondo de rico follaje de adelfas y naranjos en macetas verdes agrupadas en el centro del patio. Entonces nuestro cochero, cuyos amplios calzones de lino cubrían todo el frente del asiento, Gotza, como los llaman, hizo restallar su gran látigo sobre sus 4 pequeños caballos, que corrían en fila india, y emprendimos nuestro viaje. Pronto perdí de vista, y recuerdo los fantasmas que me atormentaban ante la belleza del paisaje mientras avanzábamos en coche. Aunque si hubiera conocido el idioma, o mejor dicho, los idiomas, que hablaban mis compañeros de viaje, tal vez no habría podido deshacerme de ellos tan fácilmente. Ante nosotros se extendía una verde ladera cubierta de bosques y arboledas, con colinas escarpadas aquí y allá,
coronadas por grupos de árboles o casas de campo, y con el tejado desnudo al final de la carretera. Por doquier, una maraña de flores frutales, manzanos, ciruelos, perales, cerezos cubría todo, y al pasar podía ver la hierba verde bajo los árboles, salpicada por los pétalos caídos. La carretera serpenteaba entre estas verdes colinas de lo que aquí llaman la Tierra Central, perdiéndose al rodear las curvas cubiertas de hierba o quedando oculta por los dispersos pinares que aquí y allá descendían por las laderas como lenguas de fuego. El camino era accidentado, pero aún así parecía que lo recorríamos a toda velocidad. En aquel momento no comprendí el motivo de tanta prisa, pero era evidente que el conductor tenía prisa por llegar a Borgoprund. Me comentaron que esta carretera es excelente en verano, pero que aún no la habían arreglado tras las nevadas invernales. En este sentido, difiere del resto de las carreteras de los Cárpatos, pues existe la antigua tradición de no mantenerlas en perfecto estado. Antiguamente, los hospadares no las reparaban, para evitar que los turcos pensaran que se estaban preparando para traer tropas extranjeras y, de ese modo, acelerar la guerra, que en realidad siempre estaba a punto de estallar. Más allá de las verdes y ondulantes colinas de Mittelland, se alzaban imponentes laderas boscosas hasta las elevadas cumbres de los Cárpatos. A derecha e izquierda de nosotros se alzaban majestuosas, con el sol de la tarde cayendo sobre ellas y resaltando todos los gloriosos colores de esta hermosa cordillera. Azul profundo y púrpura en las sombras de los picos, verde y marrón donde se mezclaban la hierba y la roca, y una perspectiva infinita de rocas dentadas y riscos puntiagudos, hasta que éstos se perdían en la distancia, donde los picos nevados se elevaban majestuosamente. Aquí y allá parecían enormes grietas en las montañas, a través de las cuales, a medida que el sol comenzaba a ponerse, veíamos de vez en cuando el blanco brillo del agua que caía. Uno de mis compañeros me tocó el brazo mientras rodeábamos la base de una colina y se abría ante nosotros la elevada cima nevada de una montaña que parecía, mientras serpenteábamos por nuestro camino, estar justo delante de nosotros. «Mira, Istensek», el trono de Dios, y se santiguó reverentemente. Mientras avanzábamos por nuestro interminable camino y el sol se ocultaba tras nosotros, las sombras del atardecer comenzaron a envolvernos. Esto se acentuaba porque la cima nevada de la montaña aún conservaba los reflejos del atardecer y parecía irradiar un delicado y fresco tono rosado. De vez en cuando nos cruzábamos con checos y eslovacos, todos ataviados con pintorescos trajes, pero noté que el bocio era dolorosamente común. A la vera del camino había muchas cruces, y al pasar junto a ellas, mis compañeros se santiguaban. Aquí y allá veíamos a algún campesino o campesina arrodillado ante un altar que ni siquiera se volvía al vernos acercar, como si, en su entrega a la devoción, no tuviera ojos ni oídos para el mundo exterior. Había muchas cosas nuevas para mí. Por ejemplo, los pajares en los árboles, y aquí y allá, hermosas masas de abedules llorones, cuyos troncos blancos brillaban como plata entre el delicado verde de las hojas.
De vez en cuando nos cruzábamos con una carreta campesina, la típica carreta de los campesinos, con su larga y sinuosa estructura diseñada para sortear las irregularidades del camino. En ella solían ir sentados varios campesinos que regresaban a casa, los checos con sus pieles de oveja blancas y los eslovacos con las suyas de colores. Estos últimos portaban, a modo de lanza, sus largos bastones con un hacha en el extremo. Al caer la tarde, el frío se hizo intenso y el crepúsculo creciente pareció fundir en una bruma oscura la penumbra de los árboles, robles, hayas y pinos. Sin embargo, en los valles que serpenteaban entre las estribaciones de las colinas, mientras ascendíamos por el puerto, los oscuros abetos destacaban aquí y allá sobre el fondo de la nieve recién caída. A veces, mientras el camino se abría paso entre los pinares que, en la oscuridad, parecían cerrarse sobre nosotros, grandes masas grises que salpicaban aquí y allá, los árboles producían un efecto peculiarmente extraño y solemne, que alimentaba los pensamientos y sombrías fantasías que habían surgido esa misma tarde, cuando el ocaso resaltaba de forma extraña las nubes fantasmales que, entre los Cárpatos, parecían serpentear sin cesar por los valles. En ocasiones, las colinas eran tan empinadas que, a pesar de la prisa del cochero, los caballos apenas podían avanzar. Deseaba bajar y subirlas a pie, como hacemos en casa, pero el cochero no lo permitió. «No, no», dijo, «no deben caminar por aquí. Los perros son demasiado feroces». Y luego añadió, con lo que evidentemente pretendía ser una broma macabra, pues miró a su alrededor buscando la sonrisa aprobatoria de los demás. «Y ya tendrán suficiente de estas cosas antes de irse a dormir». La única parada que hacía era un instante para encender las lámparas. Al anochecer, se percibió cierta agitación entre los pasajeros, quienes no dejaban de hablarle, uno tras otro, como instándolo a acelerar el paso. Azotó a los caballos sin piedad con su largo látigo y con gritos de ánimo los animó a seguir esforzándose. Entonces, a través de la oscuridad, pude ver una especie de mancha de luz gris delante de nosotros, como si hubiera una grieta entre las colinas. La excitación de los pasajeros aumentó. La descontrolada diligencia se balanceaba sobre sus grandes muelles de cuero y se mecía como un barco zarandeado por un mar embravecido. Tuve que sujetarme con fuerza. El camino se hizo más llano y parecía que volábamos. Entonces las montañas parecieron acercarse a cada lado y mirarnos con desdén. Estábamos entrando en el Paso de Borgo. Uno a uno, varios pasajeros me ofrecieron regalos que me insistieron en aceptar con tal insistencia que no admitía negativa. Ciertamente, eran gestos extraños y variados, pero todos se hacían con sincera buena fe, acompañados de una palabra amable, una bendición y esa extraña mezcla de gestos que denotaban temor, los mismos que había visto fuera del hotel de Bistritz, la señal de la cruz y el saludo contra el mal de ojo. Luego, mientras avanzábamos a toda velocidad, el cochero se inclinó hacia adelante y, a cada lado, los pasajeros, asomándose por el borde del carruaje, escudriñaban con avidez la oscuridad. Era evidente que algo muy emocionante estaba ocurriendo o se esperaba, pero aunque pregunté a cada pasajero, nadie me dio la menor explicación. Esta expectación se prolongó durante un rato,
y finalmente vimos ante nosotros el paso que se abría al este. Sobre nuestras cabezas se cernían nubes oscuras y ondulantes, y en el aire se percibía la pesada y opresiva sensación del trueno. Parecía como si la cordillera hubiera separado dos atmósferas, y que ahora nos encontrábamos en la más atronadora. Yo mismo buscaba con la mirada el carruaje que me llevaría ante el conde. En cada instante esperaba ver el resplandor de las lámparas a través de la negrura. Pero todo estaba oscuro. La única luz eran los rayos parpadeantes de nuestras lámparas, en los que el vapor de nuestros caballos, tras el duro esfuerzo, se elevaba en una nube blanca. Podíamos ver ahora el camino arenoso extendido ante nosotros, pero no había en él ni rastro de ningún vehículo. Los pasajeros retrocedieron con un suspiro de alivio que parecía burlarse de mi propia decepción. Ya estaba pensando en qué debía hacer, cuando el cochero, mirando su reloj, les dijo a los demás algo que apenas pude oír, tan bajo y en tan poca voz. Creí pensar que era 1 hora menos. Luego, volviéndose hacia mí, dijo en un alemán peor que el mío: «Aquí no hay carruaje. Al final no se espera al señor. Ahora irá a Bucovina y regresará mañana, o pasado mañana, mejor pasado mañana». Mientras hablaba, los caballos comenzaron a relinchar, bufar y encabritar salvajemente, de modo que el cochero tuvo que detenerlos. Entonces, entre un coro de gritos de los campesinos y una señal de la cruz generalizada, una calesa con 4 caballos se acercó por detrás, nos adelantó y se detuvo junto al carruaje. Por el destello de nuestras lámparas, al caer los rayos sobre ellos, pude ver que los caballos eran animales espléndidos y de un negro azabache. Los conducía un hombre alto, con una larga barba castaña y un gran sombrero negro, que parecía ocultarnos el rostro. Solo pude ver el brillo de un par de ojos muy brillantes, que parecían rojos a la luz de las lámparas, cuando se volvió hacia nosotros. Le dijo al cochero: «Llegas temprano esta noche, amigo mío». El hombre tartamudeó en respuesta. «El señor inglés tenía prisa», a lo que el desconocido respondió: «Supongo que por eso querías que siguiera hasta Bucovina. No puedes engañarme, amigo mío. Sé demasiado, y mis caballos son veloces». Mientras hablaba, sonrió, y la luz de la lámpara iluminó una boca de aspecto duro, con labios muy rojos y dientes afilados, blancos como el marfil. Uno de mis compañeros le susurró a otro el verso de Lenore de Burger: «Den die Toten reiten schnell», porque los muertos viajan rápido. El extraño cochero evidentemente oyó las palabras, pues levantó la vista con una sonrisa brillante. El pasajero apartó la mirada, al mismo tiempo que extendía 2 dedos y se santiguaba. «Dame el equipaje del señor», dijo el cochero, y con suma rapidez me entregaron mis maletas y las colocaron en la calesa. Entonces descendí del lateral del carruaje mientras la calesa se acercaba. El cochero me ayudó sujetándome el brazo con una fuerza descomunal. Debía de tener una fuerza prodigiosa. Sin mediar palabra, sacudió las riendas,
Los caballos giraron y nos adentramos en la oscuridad del paso. Al mirar atrás, vi el vapor que salía de los caballos del carruaje a la luz de las lámparas, y contra él se proyectaron las figuras de mis difuntos compañeros persignándose. Entonces el cochero restalló el látigo y llamó a sus caballos, que partieron a toda velocidad hacia Bucovina. Al sumergirse en la oscuridad, sentí un frío extraño y una profunda soledad, pero me echaron una capa sobre los hombros y una manta sobre las rodillas, y el cochero dijo en un alemán excelente: «La noche es fría, mi señor, y mi amo, el conde, me ha ordenado que le cuide. Hay una petaca de Slivovitz, el aguardiente de ciruela de la región, debajo del asiento, por si la necesita». No tomé, pero me tranquilizó saber que estaba allí. Me sentía un poco extraño y bastante asustado. Creo que, de haber tenido otra opción, la habría tomado en lugar de emprender aquel viaje nocturno desconocido. El carruaje avanzaba a paso firme en línea recta. Luego dimos la vuelta completa y seguimos por otro camino recto. Me pareció que simplemente estábamos recorriendo el mismo camino una y otra vez. Así que tomé nota de un detalle importante y comprobé que efectivamente así era. Me hubiera gustado preguntarle al cochero qué significaba todo aquello, pero en realidad temía hacerlo, pues pensé que en mi situación cualquier protesta sería inútil si pretendían retrasar el viaje. Poco después, sin embargo, como tenía curiosidad por saber cómo pasaba el tiempo, encendí una cerilla y, a la luz de su llama, miré mi reloj. Faltaban pocos minutos para la medianoche. Esto me dio una especie de sobresalto, pues supongo que la superstición general sobre la medianoche se había intensificado por mis experiencias recientes. Esperé con una enfermiza sensación de suspense. Entonces, un perro comenzó a aullar en algún lugar de una granja al final del camino. Un largo y agonizante gemido, como de miedo. El sonido fue retomado por otro perro, y luego otro y otro, hasta que, llevado por el viento que ahora suspiraba suavemente a través del paso, comenzó un aullido salvaje que parecía provenir de todo el país. Hasta donde la imaginación podía abarcarlo a través de la penumbra de la noche. Al primer aullido, los caballos comenzaron a tensarse y encabritarse, pero el conductor les habló con dulzura y se calmaron, aunque temblaban y sudaban como después de una huida por un susto repentino. Entonces, a lo lejos, desde las montañas, a ambos lados, comenzó un aullido más fuerte y agudo, el de los lobos que nos afectó tanto a los caballos como a mí por igual. Yo tenía ganas de saltar del carruaje y correr, mientras que ellos se encabritaban de nuevo y se lanzaban al galope desbocados, de modo que el cochero tuvo que emplear toda su fuerza para impedir que se desbocaran. En pocos minutos, sin embargo, mis oídos se acostumbraron al sonido, y los caballos se tranquilizaron tanto que el cochero pudo bajar y ponerse frente a ellos. Los acarició y tranquilizó, y les susurró algo al oído, como había oído que hacían los domadores, con un efecto extraordinario, pues bajo sus caricias volvieron a ser bastante dóciles, aunque seguían temblando. El cochero volvió a sentarse y, sacudiendo las riendas, arrancó a gran velocidad. Esta vez
Tras llegar al otro lado del puerto, giró bruscamente por un camino estrecho que se desviaba repentinamente a la derecha. Pronto nos vimos rodeados de árboles que en algunos lugares se arqueaban sobre el camino hasta que pasábamos como por un túnel. Y de nuevo, grandes rocas amenazantes nos protegían con audacia a ambos lados. Aunque estábamos a resguardo, podíamos oír el viento que se arreciaba, pues gemía y silbaba entre las rocas, y las ramas de los árboles chocaban entre sí mientras avanzábamos. Hacía cada vez más frío, y empezó a caer una fina nieve en polvo, de modo que pronto nosotros y todo lo que nos rodeaba quedamos cubiertos por un manto blanco. El viento gélido aún traía los aullidos de los perros, aunque estos se fueron debilitando a medida que avanzábamos. El aullido de los lobos sonaba cada vez más cerca, como si nos estuvieran rodeando por todos lados. Sentí un miedo terrible, y los caballos compartieron mi temor. El conductor, sin embargo, no se inmutó en lo más mínimo. Seguía girando la cabeza a izquierda y derecha, pero yo no podía ver nada en la oscuridad. De repente, a nuestra izquierda, vi una tenue llama azul parpadeante. El conductor la vio en el mismo instante. Detuvo los caballos de inmediato y, saltando al suelo, desapareció en la oscuridad. No sabía qué hacer, sobre todo porque el aullido de los lobos se acercaba, pero mientras dudaba, el cochero apareció de repente. Sin decir palabra, tomó asiento y reanudamos el viaje. Creo que debí de quedarme dormido y seguí soñando con el incidente, pues parecía repetirse sin cesar, y ahora, al recordarlo, es como una horrible pesadilla. En una ocasión, la llama apareció tan cerca del camino que, incluso en la oscuridad que nos rodeaba, pude ver los movimientos del cochero. Se dirigió rápidamente hacia donde surgía la llama azul. Debía de ser muy tenue, pues no parecía iluminar nada a su alrededor y, recogiendo unas piedras, formó una especie de figura. En otra ocasión, se produjo un extraño efecto óptico. Cuando se interpuso entre la llama y yo, no la obstruyó, pues pude ver su tenue parpadeo igualmente. Esto me sobresaltó, pero, como el efecto fue solo momentáneo, pensé que mis ojos me engañaban al esforzarse en la oscuridad. Luego, durante un tiempo, no hubo llamas azules, y seguimos adelante a toda velocidad a través de la oscuridad, con el aullido de los lobos a nuestro alrededor, como si nos siguieran en un círculo en movimiento. Finalmente, llegó un momento en que el arriero se adentró más de lo habitual, y durante su ausencia, los caballos comenzaron a temblar más que nunca, y a bufar y gritar de miedo. No lograba comprender la causa, pues el aullido de los lobos había cesado por completo. Pero justo entonces, la luna, deslizándose entre las nubes negras, apareció tras la cresta escarpada de una roca cubierta de pinos, y a su luz vi a nuestro alrededor un círculo de lobos, con dientes blancos y lenguas rojas colgando, con extremidades largas y fibrosas y pelaje hirsuto. Eran 100 veces más terribles en el silencio sepulcral que los envolvía que incluso cuando aullaban. Yo mismo sentí una especie de parálisis por el miedo.
Solo cuando uno se enfrenta cara a cara con tales horrores puede comprender su verdadero significado. De repente, los lobos comenzaron a aullar, como si la luz de la luna hubiera tenido algún efecto peculiar sobre ellos. Los caballos saltaban y se encabritaban, mirando a su alrededor, con ojos que giraban de una manera dolorosa de ver. Pero el anillo viviente del terror los rodeaba por todas partes, y tenían que permanecer dentro de él. Llamé al cochero para que viniera, porque me pareció que nuestra única oportunidad era intentar romper el anillo y ayudarle a acercarse. Grité y golpeé el lateral de la calesa, esperando que con el ruido asustara a los lobos de ese lado para darle la oportunidad de llegar a la trampa. ¿Cómo llegó allí? No lo sé, pero oí su voz alzada en un tono de mando imperioso, y mirando hacia el sonido, lo vi de pie en el camino. Mientras movía sus largos brazos, como si apartara algún obstáculo impalpable, los lobos retrocedieron cada vez más. Justo entonces, una densa nube pasó por la faz de la luna, de modo que volvimos a estar en la oscuridad. Cuando pude ver de nuevo, el cochero estaba subiendo a la calesa y los lobos habían desaparecido. Todo esto era tan extraño e inquietante que un miedo terrible se apoderó de mí y tuve miedo de hablar o moverme. El tiempo parecía interminable mientras avanzábamos, ahora en una oscuridad casi completa, ya que las nubes ondulantes ocultaban la luna. Seguimos ascendiendo, con períodos ocasionales de rápido descenso, pero en general siempre ascendiendo. De repente me di cuenta de que el cochero estaba deteniendo los caballos en el patio de un vasto castillo en ruinas, de cuyas altas ventanas negras no salía ningún rayo de luz y cuyas almenas rotas mostraban una línea dentada contra el cielo iluminado por la luna. Capítulo 2.